estaba en la fase líquida, ¿sí? A una presión moderada y a una temperatura moderada, yo voy a tener el líquido o el estado de la materia del agua en forma líquida. Aquí está toda esta zona, ¿sí? ¿Qué pasa si yo caliento o aumento la temperatura? Pues en esta parte el líquido va a pasar a un vapor. Si yo sigo aumentando la temperatura, voy a tener ese mismo vapor de agua, ¿sí? Este es vapor. Para que lo vayan interpretando, ¿eh? Voy a tener vapor de agua en este punto. Estamos hablando que empezamos, ya hicimos un experimento para el café, nos dimos cuenta que más o menos a los 100, entre 80, 75, 80, 90 grados centígrados, yo comienzo a tener manifestación de vapor, de ebullición, de generación de gas. ¿Qué pasa si yo pudiera controlar la temperatura y caliento el sistema hasta llegar a 100, 110, 120, 130 grados centígrados o quizás más? Bueno, pues este vapor que tenía yo aquí, como yo sigo aumentando la temperatura, ese vapor va a ser un vapor sobrecalentado. ¿Sí se entiende por qué sobrecalentado? Pregunté que si sí se entiende por qué es vapor sobrecalentado. Sí, maestra. Sí, ¿verdad? Bueno, ahora, fíjense bien. Aquí en esta parte del diagrama ya no tenemos problemas. ¿Qué pasa en esta zona? Tenemos, fíjense bien, una baja temperatura y una baja presión, ¿sí? ¿Y cómo está el material? Fíjense bien, el material en este punto, en esta zona que está delimitada por la línea roja, esta zona, ¿sí? Esta zona que yo veo aquí, está. Síganme con la línea, con la curva, que no está tan curva, ya la puse muy pucha. Esta, ¿sí? Aquí, ¿cómo va a estar mi material? Fíjense bien, baja presión y baja temperatura. Ahí se los dejo de tarea, ¿eh? Chéquenlo. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Sí? Vamos a volver a nuestro sistema. Si yo aumento la presión, fíjense bien, aquí aumenta la presión y la temperatura es baja, ¿qué podría esperar? Aquí estamos en la zona de vapor, ¿sí? Aquí estamos en la zona líquida. ¿Qué voy a esperar si tengo yo ese cambio en la presión y en la temperatura? ¿Qué sucede cuando ustedes al líquido agua le bajan la temperatura? ¿Qué sucede? ¿Se condensa? Si le bajan la temperatura, se condensa. Pero si se la siguen bajando, Brad, ¿Se congela? se congela. Y al congelarse, decimos que se solidifica, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar en esta parte del diagrama la fase sólida, ¿sí? Y en esta parte vamos a encontrar la fase líquida.
Aquí. ¿Sí? Aquí vamos a tener el líquido en esta zona. En esta zona vamos a tener el líquido. Aquí, en esta parte. En esta parte la fase sólida y acá la fase de vapor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo podríamos replicar el experimento de diagrama de fases? Miren, ustedes podrían sacar su propio diagrama de fases partiendo de la presión atmosférica a la que estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, calentando su sistema, y si tuvieran la manera de medir la presión y la temperatura al mismo momento, podrían generar todos los puntitos de este diagrama o de esta gráfica. Podrían encontrar todos los puntos de temperatura y todos los puntos de presión para poder graficar este comportamiento. Eso podríamos hacer. Fíjense bien, una de las cosas bien importantes en un diagrama de fases, sobre todo en el diagrama de fases del agua, es encontrar este punto. Punto triple. Este punto en rojo que les estoy remarcando aquí, ¿sí? Este punto quiere decir que es el que se conoce con el nombre de punto triple. ¿Y qué quiere decir punto triple? Fíjense bien. El punto triple nos habla de la coexistencia, fíjense bien, nos habla de la coexistencia de los tres estados de la materia. Cuando nosotros ubicamos esa presión que le corresponde, esa temperatura, ¿sí? Porque es un gráfico, acuérdense, a una temperatura le corresponde un valor de presión. En ese punto exactamente, ustedes tienen el material en los tres estados de la materia, es decir, que coexiste en los tres estados. Por eso se denomina punto triple. Vamos a tener una parte de la materia en fase sólida, una parte de la materia en fase líquida y otra parte de la materia en fase gaseosa. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que es el punto triple? Pregunten si tienen duda, ¿eh? Pregunten si tienen duda. Por el momento de mi parte todo bien, maestra. Ok, ahora fíjense bien, ahí en el diagrama vamos a ver un punto que se llama punto crítico y está marcado también con rojo. ¿Sí? Fíjense bien, aquí el punto crítico, vamos a ver ese punto crítico porque es crítico. Generalmente cuando dicen tengo una situación crítica, ¿a qué se refieren? ¿Una qué? Una situación crítica. A ver, Brad, usted está en una situación crítica. ¿Por qué la define como crítica? Pues algo de atención urgente. Algo que tiene que atender urgentemente, algo que pueda marcar una pauta, algo importante, ¿sí? Fíjense bien, ¿qué es el punto crítico? El punto crítico de nuestro diagrama de fases nos está indicando algo. Ubiquen bien. Tienen en el punto crítico un cambio. A ver, ¿quién me dice qué es? ¿Quién me dice cuál es el punto crítico ahí? A ver, ubíquenlo. A ver, chequen bien ese punto. ¿Qué me pueden decir de ese punto crítico?
¿no? Pues A es ver, cuando se hacen los cambios. sí, ocurre un cambio. Aquí, ¿qué tenemos, Brad? Fíjense bien, aquí está el límite de líquido. ¿Estamos bien? Vamos a rayar con otro color. Vamos a usar negro. Y vean la línea punteada. Síganme en la línea, ¿eh? Tienen aquí la línea punteada, que su maestra ya la puso toda chueca. ¿Ya ven que también me afectó el puente? Aquí tenemos la fase líquida. Todo esto es la fase líquida. Todo esto es la fase gaseosa. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense bien. Está bien sencillo definir el punto crítico. Fíjense bien. ¿Sí? Sigan esta línea. Está bien sencillo definirlo. ¿Qué observan en este punto? ¿Cómo está la presión? ¿Y cómo está la temperatura? ¿Sí? ¿Qué me pueden decir? Aquí hay dos fases. La fase líquida y la fase gaseosa. ¿Sí? Entonces, el punto crítico de la sustancia en ese diagrama de flujo, de fases, perdón, me está explicando que la temperatura y la presión se encuentran en el punto más alto, ¿sí? En el punto más alto donde se puede coexistir el material en gas y en líquido y al mismo tiempo presentar un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando el punto crítico? Que aquí el líquido se encuentra en sus dos estados y aparte podemos ver que está en equilibrio. Entonces, por eso es el punto crítico, porque es el punto más alto en presión y temperatura, donde vamos a encontrar los dos estados, ¿sí? Y sobre todo vamos a tener ese equilibrio. Por eso es punto crítico. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro? Sí, maestra, quedó claro. Muy bien. Bueno, entonces ya podrían explicar su diagramita ustedes solos. Bueno, dicho de otra manera, ¿qué podemos decir ahí en ese punto crítico? Pues que en ese punto de límite nosotros vamos a encontrar que la misma masa de vapor va a ser igual al volumen de líquido, o sea, la cantidad de líquido que tenemos ahí, o sea, en volumen, va a ser igual a la masa del vapor de agua. Por eso les estoy diciendo que está en equilibrio, que son algunas de las definiciones que van a poder encontrar en la literatura, ¿sí? Entonces, de esa manera se entiende lo que es el punto crítico. Ahora, fíjense bien, ¿qué necesitamos saber nosotros? Para poder llegar a la parte donde vamos a revisar las tablas termodinámicas para empezar a hacer cálculos, necesitamos saber sobre todo, pues, qué es un sólido, qué es un estado líquido, qué es un estado gaseoso. ¿Qué es el vapor sobrecalentado? ¿Cómo entendería yo un vapor así, sin sobrecalentarlo? ¿Qué es un punto de ebullición? ¿Qué entiendo yo por líquido comprimido? Que es también lo que vamos a revisar el día de mañana. Allí en el diagrama de fases vamos a encontrar en la parte donde ustedes tienen la fase líquida, esta parte, aquí dice líquido incompresible, o sea que no se comprime, ¿sí?
Y presión crítica, fase sólida, punto triple, fase gaseosa, fase líquida, temperatura crítica. O sea, dijimos que es la temperatura, ya comentamos el punto triple, la presión crítica la vamos a entender como el mayor punto de presión, la temperatura crítica como el mayor punto de temperatura donde encontramos el equilibrio termodinámico entre la fase líquida y la fase gas. Si hablamos de punto triple, hablamos de coexistencia en los 3 estados de la materia para el líquido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Para el día de mañana necesito que aunada esta información, ustedes me chequen las siguientes definiciones. Me van a investigar qué es la entalpía. Me van a definir entalpía y lo van a agregar a su actividad del día de hoy. Entalpía, ¿sí? Me van a encontrar lo que es la entropía. Es importante para hablar de entalpía, entropía, y me van a buscar lo que es un líquido compresible y el que es incompresible, para que vean a qué se refiere con cada definición. ¿Por qué? Porque en las tablas lo vamos a utilizar, ¿sí? Esos términos los tenemos que revisar porque los vamos a utilizar en nuestras tablitas. ¿Preguntas? Maestra, entonces se va a agregar, bueno, se van a agregar las definiciones Estas en la definiciones actividad de hoy. en la actividad de hoy. Así es. Y la actividad de hoy sería, déjenme les digo qué actividad, qué número de actividad es. Porque mañana va a estar heavy, ¿eh? Mañana va a estar pesado. Para que me lo revisen. Mañana sí vamos a andar corriendo ahí con los cálculos. Vamos a empezar a revisar las tablas y vamos a empezar a hacer cálculos. Pero sí necesito que entiendan el diagrama de fases, que lo comprendan bien y que me traigan esas definiciones para no decirles, calculen esto y dejarlos en curva, ¿no? Que sepan qué es lo que vamos a hacer. Y ahorita voy a nombrar lista y vamos a cambiar un poquito la manera de acotar nuestros trabajos. Es la actividad 10, si mal no recuerdo. Sí, es la actividad 10. La actividad número 10. Aquí les estoy abriendo el archivo, la carpeta. Maestra, me voy a desconectar poquitito porque voy a tener una llamada y me vuelvo a conectar. Por si nombra Ándele lista. pues. Ok, pero ya me dijo, ahorita se la pongo. Vamos viendo. Y vamos a revisar ahora su lista. Ya está, para que lo chequen. Ya está ahí. Voy a pasar lista. Y sí les voy a dar un aviso ahorita que esté pasando la lista. A ver, permítanme. Cambié, tuve que reacomodar mi lista. Déjenme les cuento por qué. Porque se agregaron personas, se integraron personas al curso. Y pues cambié un poquito el acomodo que tenía en la lista. Entonces, ahora sí les voy a establecer un número, que ese número corresponde al número de la lista, para que ustedes me etiqueten en su archivo. Me van a poner el número antes de poner todo lo que ya anotaban.
¿Sí me explico? ¿Sí me explico o no me explico? O sea, antes de lo del nombre y todo eso va a ir el número. Va a ir el número, ¿sí? Sí, está bien, Bueno, maestra. vamos viendo. Déjenme lo anoto rapidito. Para que se vayan a su próxima clase. ¿Todavía tienen clase el día de hoy? Y una más con dinámica. Ay, qué padre. ¿No? Digo, qué padre, a mí me gustaría volver a estudiar. Bueno, pero ya no estoy en tiempo. Ahora estudio otras cosas. Estamos a 22 y vamos viendo. Aquí está. ¿Sí? Vamos a iniciar. Ay, me volvió a mover los números. Permítanme. Yo que les quiero dar su número y es que me lo mueve y me lo mueve y me lo mueve. A ver. Muy bien. A ver. Gasca, Tafoya, Omar. Sí, maestra. Presente, ¿verdad? Presente. Del Castillo González. Usted sería el número 1. Del Castillo González, el número 2. Muy bien, maestra. Gracias. ¿Sí está del Castillo González? Rodríguez Gutiérrez sería el 3. Sánchez Cortés. Sánchez Cortés sería el 4. Castellanos Brad sería el 5. Hernández Flores Alondra. Hernández Flores no está, ¿verdad? Sería el 6. Gómez Carrillo Marcela. ¿No está? Sería el 7. Tostado Aros Juan Pablo. Presente, maestra. Usted sería el 8, ¿sí? Ok, Número gracias. 8 antes de todo lo que pone. Santana Hernández Robert. 9. Tapia Torres Darío. Darío. Sería el 10. Márquez Víctor Brian. ¿No está? Sería el 11. Permítanme. Permítanme que se me está descargando la computadora. Peña Vargas Lisbeth. ¿Está presente? Aquí estoy, sí, claro, maestra. Sería el 12. Gracias. Amador Figueroa Axel. Sí, maestra, presente. El 13, Axel, muchas Perfecto, gracias. gracias. Flores José Alfredo. Presente, maestra. 14, José Alfredo. Muy bien, gracias. Alvarado Delgadillo Diana. Presente, maestra. 15, Diana, muchas gracias. Ok. Ramírez Aguilar Darío. Ramírez. Primero, maestra. El 16, por favor, anótelo. Galvez Marina.
17, ¿está presente? Maestra. Sí. Marina. Estoy. Ujú. Ramírez Gracias. Vázquez Osvaldo. Presente. 18, Osvaldo, por favor. Gracias. Mesa Botello Saín. Presente, maestra. 19, Saín. Enterado. Jaso Galván Edwin. Aquí, maestra, presente. Sería el número 20, por favor. Ok. Sandoval Macías Diego. Ya se fue a trabajar, maestra. 21, ¿le pueden decir? Sí, ya le digo. González Herrera Oscar Emilio. Presente, maestra. 22. García Ramos Happy. Presente, maestra. 23, muchas gracias. Aybar Carvajal Octavio. Presente. 24. Mena Castorena Sergio. Presente. 25. Medrano Velarde. Aquí, maestra, presente. 26. Valdés García. No está. 27. Gutiérrez Sánchez Gerardo Andrés. No está. 28. Esteves Plasencia. Presente, maestra. 29. López Mojarro. 30. Aviña Tostado Ramón. Presente. 31, Ramón.